Me ha parecido interesante dedicar un vídeo a los cambiantes. Los cambiantes presuntamente son seres que se parecen a nosotros, actúan como nosotros y hablan como nosotros. Y sin embargo parece ser que no son humanos. Son seres que provienen de otro sitio. Tal vez otras dimensiones, tal vez fuera de nuestro mundo, o tal vez dentro del mismo. No sabemos concretamente el punto de partida de estas entidades. Pero por favor, permítame que comencemos este vídeo en el que hablaremos sobre unos relatos de algunas personas que tuvieron la oportunidad de verlos. Vamos allá. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Los relatos de los seres cambiantes son muy antiguos, tan antiguos como obran las tradiciones más lejanas en el tiempo. Seres que cambian de forma que podemos encontrar en las mitologías de los nagas hasta los cuentos de los hermanos Grimm, en el cual las ranas se convertían en misteriosos príncipes. Es tan antiguo como la propia África, incluso el propio chamán Credo Mutua ya nos hablaba de ellos cuando se refería a los Imbulu o se refería a los Chitauri. Es tan antiguo quizás como el tiempo que lleva el hombre en la tierra. Estas entidades no sabemos si vienen de otros lugares más o menos cercanos al nuestro, pero hay bastantes relatos que hablan sobre ellos. He querido centrarme en unos y concretamente unos que fueron producidos hace ya bastante tiempo y entregados a una serie de informes que se recibieron en los años 90 a través de unas BBS, imaginaos, BBS, antes de que el propio Internet existiera. Y estoy hablando del señor Valerian, quien parece ser que investigó bastante todo esto directamente en una base en Nuevo México que, según cuentan y dicen, es totalmente real. Aunque no hay existencia física de la misma base, se dice que es una base subterránea y por tanto no es visible desde el Google Earth. Hablo de la base Dulce. De ahí vienen muchos relatos, y fue el señor Valerian quien se acercó a aquella zona para investigar qué es lo que estaba ocurriendo. Tuvo la oportunidad de hablar con varios testigos. Algunos de ellos decían y afirmaban que los vieron, pero vayamos directamente a los relatos. El primero de ellos se trata de un soldado, un militar mecánico, que trabajaba por aquellos lares y en los primeros niveles de la base Dulce. La base Dulce está distribuida en múltiples niveles, siendo los más inferiores los más secretos, incluso inaccesibles para los propios seres humanos. Este señor o este mecánico que estaba en los primeros niveles, llegó a él un día de septiembre y según cuenta, un muchacho, un joven recluta que traía una serie de piezas que había que soldar de manera urgente. Este joven recluta me enseñó las credenciales e inmediatamente recogí aquellas piezas y me puse a trabajar en la soldadura de las mismas. Mientras estaba efectuando la colocación de las piezas sobre el banco, pude ver cómo este ser empezó a cambiar. Observé su rostro, el rostro de aquel joven, y empezó a cubrirse de una extraña niebla, como un velo. Detrás de ese velo, cuando se desaparecía esa niebla que tenía aquel ser, comenzó a aparecer otro cuyos rasgos no tenían nada que ver con aquel joven recluta. Tenía ojos saltones, la piel era escamosa y su color era oscuro. También pude ver cómo los ojos eran ofídicos. Aquel recluta o aquel ser se quedó completamente tranquilo mirándome, sin ser consciente de que yo había detectado algo muy extraño en su rostro. Antes de ponerme a soldar, me levanté y me puse a observarle de cerca. Él me observaba a mí y yo le observaba a él. Estuvimos unos segundos mirándonos unos a otros. Yo a él, por supuesto. Descubrí que quizás la entidad sintió o presintió que yo podía verle. Y es por ello que a los pocos segundos empezó a convertirse nuevamente en aquel recluta. Ese velo volvió a aparecer, duró unos 5 segundos y cuando se disipó aquella niebla, el rostro que allí se presentaba era de aquel recluta. Fue algo muy extraño, algo que en realidad me marcó toda la vida y que jamás olvidaré. Este chico, y después de hablar con él, sin entrar en detalles sobre el rostro que había visto, parece ser que descubrí que tenía problemas
en percibir el tiempo como lo percibíamos nosotros. Lo que para él era muy poco tiempo, para nosotros era bastante tiempo. Como que la velocidad del tiempo, objetivamente o subjetivamente hablando, no fuese la misma en aquellas entidades que en nosotros. Pero son más relatos los que contó este soldado mecánico. Parece ser que el señor Valerian le explicó que en otra ocasión, cuando venía ya muy tarde, después de haber adquirido una serie de elementos necesarios para poder continuar con su trabajo en el pueblo próximo, cuando llegó a la garita de vigilancia, aquel militar o aquel soldado que se encontraba en aquel punto le solicitó que le entregara el paquete, y el tic, así como las credenciales. Y así lo hizo. Dice que le entregó todo este tipo de cuestiones y mientras afanosamente aquel vigilante, aquel soldado, estaba revisando el paquete de una manera, de otra, le daba vueltas, lo miraba por aquí, observaba el boleto o el ticket a ver si correspondía a todo lo que parecía que allí estaba. Durante ese tiempo, el mecánico observó fijamente el rostro del vigilante, del militar, y se dio cuenta que al cabo de unos pocos segundos comenzó nuevamente a cubrirse de niebla, como había ocurrido en la primera ocasión. Se cubrió de niebla, tardó unos 5 segundos, para posteriormente aparecer nuevamente un rostro semejante al que vio en la primera vez. Era un ser con unos ojos bastante saltones, un aspecto reptil. Tenía escamas por el cuerpo y estaba allí mirando aquel paquete y dándole vueltas. Levantó la cabeza, miró al mecánico y le entregó el paquete y de manera grave le dijo que continuase. A los pocos segundos, ese vigilante cambió nuevamente su rostro a un rostro normal. Se había vuelto el soldado que había cuando llegó el mecánico a la garita. Había cambiado. La experiencia duró poco tiempo, pero desde luego le marcó toda su vida. Esto fue otro de los relatos que recibió el señor Valerian. Son muchos los informes que hablan sobre diversas bases situadas por aquella zona de Nuevo México. Bases que, algunas de ellas superficiales y otras de ellas subterráneas, están vigiladas por la NSA o corresponden a la CIA. Y allí, en esos puntos, existe una especie de movimientos de personal en algunas cuestiones o en algunos momentos. Ese personal que viene es personal que procede de una serie de contratas del aparato militar industrial. Pero quiero decir que en la década de los 80 hubo una importante preocupación sobre si esa asimilación de personal correspondiente a empresas externas, así como los actos que se estaban produciendo por parte de algunos miembros de incluso de seguridad, se pudo descubrir que entre aquellos elementos había algunos que no eran tan humanos como se contaban. Parece ser que inteligencia por aquellos tiempos tuvo acceso a una serie de informes de los camaradas de la Unión Soviética, quienes hablaban de una serie de humanoides de alto rango con forma de serpiente o forma reptil que supuestamente fueron revividos y que se encontraban en animación suspendida dentro de una ciudad congelada que fue descubierta bajo los campos de hielo del norte de Siberia. Aquel informe se llamaba El asunto siberiano y eso causó bastante preocupación, porque en aquel informe se indicaba que algunos de esos seres se habían infiltrado dentro de las propias tropas soviéticas. La preocupación por los servicios de inteligencia fue tan alta que llegó a formalizarse una operación para intentar capturar a estos cambiantes dentro de su propio establishment. La operación se denominó Tango Sierra, y en la que se trató por todos los medios de buscar a esos seres cambiantes que podían haberse infiltrado dentro de altos cargos gubernamentales u otras instancias sensibles. Aparentemente algunos de estos infiltrados no eran cambiantes, no. Curiosamente tenían lo que se podía denominar como una forma humana básica. Su apariencia era 100% normal. Por consiguiente, detectar a uno de ellos fue algo realmente casual. Lo hicieron los agentes especiales de la FOSI. Este ser extraterrestre, que no era cambiante, pero sí que se había infiltrado, fue interrogado durante meses. Finalmente parece ser que cooperó y empezó a indicar que su mundo de origen estaba en el sistema estelar Delta Pavonis, a unos 20 años luz de la Tierra. En esa estrella, presuntamente, existe un cuarto planeta, concretamente contando desde su Sol,
y ese era el mundo de procedencia de esta entidad. Curiosamente, este ser fue puesto en libertad, quizás por acuerdos parciales o totales, o quizás por órdenes superiores. Como vemos, es posible y no es descartable que quizás tanto en las más altas esferas de distintos lugares como distintos países, algunos de estos seres cambiantes se hayan infiltrado, hayan creado sus credenciales pertinentes e incluso hayan promovido algún tipo de acto de confianza por el cual están recibiendo datos altamente sensibles para entregárselos, vaya usted a saber, a qué tipo de entidades por encima de él. Intraterrestres, extraterrestres, interdimensionales. Como he dicho al principio, no piense en todo esto como una realidad, pero tampoco piense que no pueda llegar a serlo. Como he dicho, las antiguas tradiciones ya hablaban de seres cambiantes. Allí donde vaya o donde se mueva en el mundo, encontrará relatos de este tipo. Sospechamos que no todos estos relatos parece o nacen de mentes, como si pudiéramos decir, enfermas. No. Estamos hablando de personas que en la antigüedad y en el presente quizás tuvieron la oportunidad de ver a esos seres realmente. ¿Están entre nosotros? ¿Realmente todas las personas que a usted le rodea son personas 100% humanas? Quizás todas esas personas con las que usted se cruza por la calle no sean tan humanas como usted piensa. Mírelos bien. O, mejor dicho, observe si en el rostro de alguno de ellos aparece alguna especie de mancha neblina, como una niebla o un humo del que detrás de él pueda surgir un rostro que usted jamás antes había visto. Lo dejo en este punto, medio serio y medio en broma, deciros que esto, para aquellas personas que lo vieron, fue una realidad. Nosotros podemos coger estos relatos como queramos. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.